Muy buen día tengan todos ustedes, muy buenas tardes. Cristo de nuestra familia les da la bienvenida a nuestra reunión de los jueves. Le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo. Le pedimos al Señor que durante esta reunión el Señor nos muestre su misericordia y su favor, derramando su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo se haga presente y que obre en nuestras vidas conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Que su Espíritu Santo se manifieste y se haga presente para darnos entendimiento, para darnos enseñanza de la palabra de Dios, para traernos revelación de la palabra de Dios, para que venga a nosotros la palabra que necesitamos, aun cuando no seamos conscientes de ello. Aunque si bien ciertamente en el día a día todos, absolutamente todos, incluso aquel que diga que no lo necesita, todos necesitamos de una palabra de ánimo, de una palabra de aliento, de una palabra de exhortación, en ocasiones de una palabra que nos haga comprender cuando estamos haciendo cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios. Y todo eso para edificación del cuerpo de Cristo. Le damos gracias a Dios y le pedimos que permita que su Espíritu Santo nos acompañe esta tarde y que el Señor se mueva libremente para hacer su voluntad y para cumplir sus propósitos en aquellos que confían en Él, en aquellos que muestran un temor reverente hacia Él. Y todo esto ocurre principalmente a través de su palabra que es la única verdad. Dice la palabra del Señor que la suma de su palabra, al decir que la suma de su palabra, está hablando de que toda la palabra en conjunto es la verdad, es la única verdad, y el Señor nos dice que en su palabra nos da entendimiento, nos revela comprensión, sabiduría, conocimiento, todo está contenido ahí. Pero esta palabra es para aquellos que quieran esta palabra. Le pido al Señor esta tarde, Padre, que en medio de nuestra necesidad, que en medio de nuestras luchas, que en medio de nuestras aflicciones, Señor, tú te manifiestes y te glorifiques, tal y como ya lo has hecho al darte a conocer al mundo. Lo has hecho principalmente a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino y habitó entre nosotros, se hizo hombre con un propósito, con el propósito de rescatar a la humanidad, con el propósito de darnos vida, con el propósito de traernos de la oscuridad hacia la luz, con el propósito de traernos de la ignorancia a la sabiduría de lo alto. Señor, muchas gracias por todas y cada una de las bendiciones recibidas el día de hoy. Muchas gracias, Señor, aún por los problemas, por las dificultades, porque sabemos que a través de ellas tú te glorificas, Señor, y te haces presente en nuestras vidas. Te damos las gracias, te adoramos y te bendecimos, Señor. Permítenos, Padre, en todo tiempo y en todo momento, estar conscientes y tener entendimiento de que nada, absolutamente nada podemos hacer sin ti. Ciertamente el hombre tiende a sentirse autosuficiente. El hombre piensa que no necesita nada. En la vanidad del hombre y en sus pensamientos, piensa que él tiene control y que puede
ejercer su voluntad sobre todas las cosas. La realidad, Señor, es que si pensamos así estamos engañados, porque tu palabra dice que si vivimos es por tu voluntad y si morimos es por tu voluntad. Tu palabra dice que no somos dueños absolutamente de nada, sino que dependemos todo el tiempo de ti. Señor, ayúdanos a comprender, entender, porque de esta manera, Padre, nosotros te buscamos en el día a día y te mantenemos presente en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, para atesorar tu palabra, para darle el valor que realmente necesitamos darle. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Te damos gracias por todas y cada una, Señor, de tus misericordias. Tu palabra dice que tus misericordias son eternas. Para nosotros son nuevas cada día. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por las cosas buenas y agradables que ocurren en nuestra vida. Gracias también porque en medio de las dificultades y de los problemas, Señor, sabemos que tú eres el que te glorifica y que, Señor, tu palabra se hace real y se hace verdad, porque tu palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en ti, para aquellos que confían en ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en este proceso. Ayúdanos, Padre, Señor, para que aquel que vino a robar, a matar y a destruir, de ninguna manera se robe nuestra confianza, de ninguna manera se robe nuestra paz, de ninguna manera se robe nuestro entendimiento. Y que la paz de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, permanezca con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. La semana pasada, a manera de proclamación, hablamos de un versículo que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en los versículos 10 y 11, en donde la palabra de Dios dice: entonces escuché una gran voz venida del cielo, y esta voz decía: ahora ha venido la salvación. Ahora ha venido el poder y el reino de Dios y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos, los que han alcanzado la salvación, los que han reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, y ellos han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, al testificar que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo ha sido el precio a través del cual nosotros hemos sido alcanzados, a través del cual nosotros hemos sido redimidos, a través del cual nosotros hemos sido comprados con gran precio y que ahora somos siervos por amor de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le han vencido y han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Dios nos exhorta para dar testimonio de lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Y la proclamación, le invito a que lo haga desde su casa, que se ponga de pie o de rodillas
y la diga en voz alta: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, redimido, obtenido y santificado por la sangre de Jesús. Mis miembros, cada parte de mis miembros y cada parte de mi cuerpo son instrumentos de justicia dados a Dios para su servicio y para su gloria. Satanás, el diablo, no tiene lugar en mí, no forma parte de mí, no hay plan que prevalezca en contra mía. Todo, absolutamente todo fue derrotado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y yo he vencido a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio. Esto no es el fin, y ciertamente menospreciaré mi vida hasta la muerte. Mi cuerpo es del Señor y el Señor forma parte de mi cuerpo. Estoy dispuesto a ponerlo por obra, a hacer la palabra, a hacer la voluntad de Dios, mucho más que escucharla y saberla. Esto es para progresar espiritualmente y así creer y hacer la palabra de Dios, porque hemos vencido por la sangre del Cordero. Ciertamente, una cosa es escuchar, otra cosa es creer y otra cosa es obedecer la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por su obra de misericordia en nuestra vida. Y le pedimos que nos ayude a comprender el significado del sacrificio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el significado de lo que representa la sangre que fue derramada en ese madero para remisión de nuestros pecados, para que nosotros fuéramos redimidos. Le pedimos al Señor que pueda ayudar a nuestro entendimiento, porque en la medida que lo hacemos, entonces ciertamente la verdad ha llegado a nuestras vidas. Y cuando la verdad llega a nuestras vidas, nuestra vida no puede volver a ser igual. Nuestra vida tiene que ser un testimonio de la transformación, de lo que Dios hace en la vida de las personas. Nosotros tenemos la obligación de dar testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, de la manera en que ha cambiado nuestras vidas, de la manera en que las ha transformado, de la manera en que ahora nuestras vidas tienen un sentido conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Hemos estado hablando de que no hay absolutamente nadie que no haya o no tenga problemas. El mayor problema en el mundo se llama incredulidad. Generalmente no creemos, no entendemos. Vivimos presos de nuestros propios pensamientos, de los propios deseos de nuestro corazón y de las inclinaciones de nuestro cuerpo. Y pensamos que la vida se detiene ahí, termina ahí, y el ser humano, en medio del conocimiento que se llama humanismo, el ser humano piensa que no necesita a Dios, o que no haya dónde poner a Dios. Piensa que tiene el poder, que tiene el control de su vida, que tiene el control de todas las cosas, que tiene la autoridad para modificarlas en la medida que Él quiere. Y conocimiento humano va y viene diciendo que en nosotros está el poder y que nosotros podemos transformar y de que nosotros podemos cambiar una situación en un momento determinado. Pero esto es un espejismo.
Dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros, aunque no lo propongamos, podemos aumentar un día de nuestra vida. No podemos aumentar ni un minuto, no podemos atrasarla un minuto. Dice la palabra de Dios que por nosotros mismos no podemos ordenarle a nuestro cuerpo crecer 1 centímetro o 1 codo, que tampoco podemos pedirle que disminuya. Hay cosas que no son posibles, aunque el hombre piense que sí lo son. Y nos pasamos toda la vida tratando de lograr nuestros propios objetivos, la mayor parte de las veces dejando a Dios fuera, dejando los propósitos de Dios fuera, dejando la voluntad de Dios fuera. Y cuando los problemas se presentan, en la misericordia de Dios permite que podamos voltear hacia Él para decirle: Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, auxíliame. Señor, alcánzame. Señor, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor tiene que hacernos ver que Él siempre ha estado presente, pero que en nuestra vana manera de vivir, no somos conscientes de ello. Generalmente buscamos respuestas para todas las cosas. Hoy mismo la ciencia se debate en buscar el origen de la materia, de las partículas, de la antimateria, de los agujeros negros y de una serie de cosas que llaman la atención desde el punto de vista científico para el hombre. Pero cuando el hombre deja fuera la voluntad de Dios, nuestros esfuerzos se vuelven estériles. Las cosas de Dios pertenecen a Dios. Dice el libro de Deuteronomio 29, en el versículo 29, porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y si las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, entonces no nos es permitido conocerlas, porque está dentro de la soberanía de Dios. Y dice este versículo: mas las cosas reveladas, hay cosas que Dios revela, hay cosas que Dios revela a través de sus profetas, a través de los hombres que buscan constantemente conocer la voluntad de Dios y guardan intimidad con Dios. Y entonces Dios les revela su palabra a través principalmente de su Espíritu Santo. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Y para qué se revelan estas cosas? Mire cómo concluye: para que cumplamos todas las palabras de la ley de Dios. Ese es el objetivo principal, para que cumplamos todas las palabras que están contenidas en la ley. Pero si no las conocemos, entonces ¿cómo las cumplimos? No podemos nosotros tratar de entender por nosotros mismos la voluntad de Dios. Dios nos tiene que revelar a través de su palabra cuáles son los propósitos para nuestra vida. Una manera común de vivir, y admito que durante mucho tiempo he estado ahí y en no pocas ocasiones de repente regreso, es trazarme una serie de objetivos y de propósitos en mi vida y entonces tratar de acomodar a Dios en esos propósitos y en esa voluntad. Cuando viene un destello de entendimiento, yo me pregunto: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para poner a Dios donde yo quiero? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que cumpla determinados propósitos conforme a mi agrado en mi vida? Dios da palabras
vamos a decir, fuertes en este sentido, diciendo en uno de los versículos en los Salmos: ¿por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? Se reirá Dios de ellos. Más bien, es el hombre el que tiene que buscar a Dios, tiene que tratar de comprender su voluntad y tiene que pedirle a Dios que me capacite, que me prepare, que me transforme para que yo pueda entender y dimensionar los propósitos de Dios, sus propósitos que son eternos, para que Él pueda cumplir algunos de esos propósitos a través de mi vida. Entender esta parte no es fácil. Ponerlas por obra no es fácil. Hablar de ellas no es fácil. Y en el área en la que yo tengo un poco de conocimiento, que es en la parte de medicina, y específicamente la mayor parte de ustedes saben que me dedico a diagnosticar y a tratar pacientes que tienen una enfermedad llamada cáncer, y que no es más que una palabra que engloba más de 100 enfermedades y que obedecen a distintas causas y se tratan de una manera distinta todas ellas. Para los que no conocen, cáncer es simplemente una palabra y representa lo mismo. En la medida de ese entendimiento, constantemente hay muchas reflexiones, hay muchas cosas que pienso tratando de que Dios pueda revelarme qué es lo que está sucediendo en cada una de estas situaciones. Una pregunta es: ¿acaso Dios quiere lo malo para nuestras vidas? ¿Acaso Dios quiere, en su propósito y en su voluntad, que en mi vida simplemente haya un sufrimiento? Y la respuesta es no. Dios, desde que creó al hombre, quiso llenarlo de dominio, quiso darle control de las cosas. Lo expresa en su palabra en Génesis, cuando Dios crea al hombre y dice que lo puso en el huerto del Edén y le dio autoridad y dominio para que cuidara ese huerto. En el proceso de la historia, el hombre perdió esa autoridad cuando fue engañado por el espíritu de maldad, por el espíritu que se había rebelado en contra de la voluntad de Dios y ahora quiso tomar la autoridad de Dios sin ser Dios. Y esta situación nos caracteriza a nosotros hasta el día de hoy. Y quizás no comprendemos y no entendemos que somos nosotros mismos los que levantamos barreras para que la voluntad de Dios no pueda ser alcanzada en nuestras vidas. Y lo único que alcanzamos son situaciones difíciles, son situaciones de enfermedad, son situaciones que nos afectan, que nos causan tristeza, que nos causan ansiedad y que nos causan depresión. Son barreras. Y déjeme decirle esta tarde que Dios quiere derribar esas barreras. La pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos para que esas barreras sean derribadas? Y específicamente, cuando pasamos por situaciones de enfermedad, yo debo preguntarme delante de Dios: Señor, ¿qué está impidiendo que yo pueda alcanzar una sanidad física? Si esto no es tu voluntad, ¿qué está impidiendo que yo pueda alcanzar, Señor, una bendición física, una bendición de bienestar para mi cuerpo?
Y en ese sentido, recuerde que no solamente somos un cuerpo, también somos un alma y somos un espíritu. Y que al entender que tengo un cuerpo, un alma y un espíritu, yo tengo que comprender que hay una sanidad para el cuerpo, hay una sanidad para el alma y hay una sanidad para el espíritu. Y cuando yo entiendo esto, yo puedo comprender en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo se presentaba ante sordos, ciegos, paralíticos, enfermos, muertos, el Señor expresaba y decía: hijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y seguramente en muchas de esas situaciones la pregunta de los que estaban alrededor era: ¿y por qué no lo sana? ¿Y por qué no lo sana? No entendemos, ellos no entendían que lo más importante para nosotros es ser perdonados de nuestros pecados, de los pecados que nos condenan y de los pecados que nos apartan del reino de Dios. Esas barreras que se levantan y que tendrían que ser derribadas. Había una barrera en el Antiguo Testamento porque no todos podían llegar al lugar santísimo en donde Dios descendía en presencia y en autoridad. Solamente podía acceder a ese lugar una figura que se llamaba el sumo sacerdote y podía entrar solamente una vez al año. Ese lugar al que entraba en conjunto se llamaba el tabernáculo, y el tabernáculo incluía 3 partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo es donde descendía la gloria de Dios, se llamaba Shekinah. Es donde descendía la gloria de Dios, en donde Dios se hacía presente y en donde Dios se manifestaba y comunicaba su voluntad a través de este hombre, el cual tenía la responsabilidad, a su vez, de presentar todas las faltas del pueblo para que éstas fueran perdonadas. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un gran velo. La Escritura dice que cuando nuestro Señor Jesucristo entregó el cuerpo y el espíritu en la cruz, cuando murió, este velo se rasgó, se rompió. Y ahora el que se haya roto, el que se haya rasgado, implica para nosotros que nosotros no necesitamos una figura que vaya delante de Dios y que interceda por nosotros, sino que nosotros mismos podemos entrar confiadamente hasta el lugar santísimo ante la presencia de Dios para derramar nuestro corazón y para tener un proceso de intimidad con Él. Y esto es posible por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la barrera que impedía que el pueblo fuera directamente delante de la presencia de Dios y que solamente era permitida para un hombre, fue quitada. Y ahora, para nosotros, el día de hoy, cualquiera de nosotros puede ir delante de la presencia del Dios mismo para derramar su corazón con varios propósitos. Puede ser para que usted le dé gracias, 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 gracias por todas las bendiciones que ha recibido hasta el día de la fecha. Puede ser que simplemente vaya porque tiene el deseo de adorar a ese Dios, el deseo de expresarle su gratitud. Puede ser que usted vaya porque está en necesidad. Puede ser que vaya porque hay situaciones que le están agobiando y en las cuales usted necesita la intervención de Él. Pero en ese punto, Dios quiere que podamos entender que el hombre es el que ha levantado barreras entre el hombre y Dios. Y esas barreras impiden, no en todos los casos, pero en una gran mayoría, impiden el favor de Dios sobre nuestras vidas.
Y de eso hemos estado hablando en nuestras últimas reuniones. Debe de haber muchas. Yo me tomé la libertad de sintetizarla en 7 puntos. El primer punto es ignorancia de quién es Dios, de lo que representa Dios, y esto es principalmente a través de la palabra de Dios, y por lo tanto el ignorar la palabra de Dios, no conocer la palabra de Dios, levanta una barrera muy grande para que yo pueda tener ese proceso de intimidad con el Creador. Ignorancia de la palabra. Dios dice en su palabra que el pueblo muere por falta de entendimiento y de conocimiento. Mi pueblo, dice Dios. El segundo punto es la incredulidad. Porque podemos leer la palabra de Dios que se llama Biblia y a pesar de eso, dudar de la majestuosidad de Dios, dudar de la soberanía de Dios, dudar de que Dios es real, dudar de que Dios se comunica con nosotros, de que nos habla, puede hablarnos con voz audible, puede revelarse a nosotros a través de sueños, puede revelarse a nosotros a través de visiones, puede ser que use a otras personas para que vengan y justamente lo que me están diciendo esas personas es la palabra que yo necesitaba escuchar. Pero principalmente es a través de leer la palabra de Dios. La segunda barrera, por lo tanto, es que reconozco que esa es la palabra de Dios, pero dudo de que Dios se manifieste. Hay personas que han visto la mano de Dios en sus vidas y el día de hoy dicen, bueno, pero es que no creo que sea Dios. Esa barrera que se levanta no la levanta Dios, la levanta el hombre y la levanta el espíritu de maldad que está trabajando todo el tiempo para levantar esos muros, esas barreras y que usted tenga ese proceso de intimidad con Dios. El tercer punto es el pecado del hombre que le aparta de la voluntad de Dios. El pecado son las cosas que desagradan a Dios. Son las cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. Para nosotros, de una manera general, estas se resumen en lo que conocemos como los 10 mandamientos, que son los principales, aunque hay más, en los cuales Dios dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y la pregunta es, el día de hoy, ¿amamos a Dios por sobre todas las cosas? ¿O amo más mi trabajo? ¿Amo a Dios por sobre todas las cosas? Y no estoy diciendo que esto esté equivocado. Amo más a mi esposa, amo más a mi esposo antes que a Dios. Amo más a mis hijos antes que a Dios. Amo más mis pertenencias antes que a Dios. Dios dice que no puede haber nada entre nosotros y Él. Él debe de ser lo primero. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. En esto, dice Dios, se resume toda la ley. Si yo puedo quitar todo lo que me separa de Dios, si yo puedo derribar esa barrera, esto alegra el corazón de Dios cuando nosotros le buscamos de una manera total y sincera. El problema es que levantamos muchas cosas entre Dios y nosotros. Todos, muchas cosas, nuestros propios intereses, nuestras propias vanidades, nuestra propia egolatría. Y el hombre, el día de hoy, y no lo digo yo, usted puede ser testigo a través de los medios de comunicación, a través de las noticias, a través de lo que vemos, el hombre está en una desenfrenada caída, extraviándose y perdiéndose. ¿Tiene dudas? Véalo en las noticias, véalo en los medios de difusión.
todo es absolutamente vanidad, todo es absolutamente soberbia, todo es dominio y poder. ¿Dominio y poder de qué? El hombre piensa que está dominando las cosas que tiene que dominar humanamente, que existen nada más en su mente, pero que van contrarias a la voluntad de Dios. Y al ir contrarias a la voluntad de Dios, las personas están levantando un muro gigantesco que será prácticamente imposible derribarlo, pero la misericordia de Dios puede hacerlo. La misericordia de Dios puede hacerlo. La falta de perdón. Hoy venía escuchando unos buenos consejos de unos amigos en los que en el mensaje que nos enviaba decía que debíamos escribir todos nuestros buenos propósitos en un papel o sobre algo y debíamos estarnos fijando en ellos constantemente y constantemente deberíamos declarar esas bendiciones o esos propósitos o esos objetivos que queremos para nuestra vida y que razonablemente son para bien desde el punto de vista humanístico y material, estar ahí permanentemente y que eso va a traernos libertad, eso va a traernos entendimiento, eso va a traernos felicidad, eso va a traernos amor. Eso es un engaño, permítame decirle, ante la palabra de Dios, eso es un engaño, porque lo único que puede traerle libertad se llama Jesucristo. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y que soy humilde. Aprendan de mí. Me parece que la Escritura habla de mí, habla de mi persona, habla de quién soy yo. Me parece que la Escritura les hace saber que nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, y nadie puede venir a mí si el Padre no se los permite. Pareciera tan claro. Pareciera tan claro, pero esta claridad no puede venir hasta que la venda sea derribada de nuestros ojos, la venda espiritual, esa venda que nos hace ser ciegos y que cauteriza nuestros sentidos y no nos permite ser sensibles del amor y de la majestuosidad y de la soberanía de Dios. La falta de perdón en este mundo, entre otras cosas, es lo que lo tiene de cabeza. Y encima de ello, tengo aquí como un punto sexto, señalado como el ocultismo. Últimamente he visto algunos videos en la televisión. Por cierto, la mayor parte dentro de la Iglesia Católica, y me llama mucho la atención de esto, en los cuales se dice, no lo digo yo, se habla de prácticas que en síntesis no son agradables para Dios. Se sorprendería usted de algunas, como el yoga, como el reiki, como las cuestiones naturales para traer paz hacia nosotros. Cuestiones sobre todo que tienen que ver con tradiciones orientales. Y el involucrarse en estas prácticas, hay un acuerdo de que esto abre puertas espirituales, pero no de Dios, sino las puertas espirituales que están en contra de la voluntad de Dios. Y al abrir estas puertas espirituales, vienen fuerzas que no están en el orden de Dios y que atrapan y cautivan nuestras mentes y se posesionan de nuestras vidas, encadenándolas, aprisionándolas y no dándonos libertad, no dejándonos
tener entendimiento y claridad de lo que es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo: buscad la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál verdad? La Biblia, la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y el compromiso nuestro tiene que ser ir a la palabra de Dios, leerla de mañana, de tarde, de noche, reflexionar en ella, repetirla, enseñársela a nuestra familia, enseñársela a nuestra esposa, a nuestro esposo, enseñársela a nuestros hijos, compartirla con las personas que amamos y que conforman nuestro entorno social permanentemente. Y al hacerlo, déjeme decirle que se va a levantar oposición, porque quizás muchos de ellos le empiecen a dar la espalda. Pero para nosotros, la convicción debe de ser que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, su palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en Dios. Yo le pregunto esta tarde, ¿usted ama a Dios? ¿Está buscando a Dios? ¿Necesita a Dios en su vida? Porque si pensamos que no lo necesitamos, entonces de entrada estamos en un punto que probablemente no tenga retorno. Dios crea una necesidad en nosotros. Dios dice que dejó su ley grabada en nuestros corazones para que aunque nosotros no conozcamos la palabra, podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que vayamos adelante. Dios quiere que yo lo conozca. Dios quiere que llegue hasta su corazón. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Y Jesús es el principio del camino, pero el camino tiene un final, y el final es la casa del Padre, es llegar para conocer al Padre. Y esta es la voluntad de Dios, decía nuestro Señor Jesucristo, que conozcan al Dios de gloria, que conozcan al Padre eterno. Comprender la voluntad de Dios, a veces ni siquiera podemos comprenderla, pero si usted está en la palabra constantemente, aunque usted no se lo proponga, Dios va a empezar a reflejarse en su vida. Dios va a empezarle a traerle inquietudes de lo que debe de hacer. Va a empezar a mover su corazón en misericordia hacia los demás. Va a empezar a mover sus entrañas para que usted busque el beneficio de aquellos que están en necesidad, de aquellos que están sufriendo, de aquellos que están siendo violentados, de aquellos que están siendo perseguidos. Ese es el corazón de Dios. La palabra lo dice. Cuando nuestro Señor Jesucristo veía a las multitudes, decía que tenía compasión por ellas. Había algo que se movía dentro de él, porque decía que andaban como ovejas sin pastor, y que no había quien las procurara, no habría quien las alimentara, no habría quien les quitara la sed. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos animaba y nos decía: venid y comed de mi cuerpo, venid y beber de mi sangre, para que tengáis vida eterna. El deseo del Señor es que nosotros podamos usar esta vida para poder alcanzar, para poder encontrar el camino que lleva a la vida eterna. Por supuesto que en el camino habrá dificultades. Por supuesto que en el camino tendremos problemas. Pero Dios dijo: no teman, porque yo estoy con ustedes. Y bajo estos puntos que les acabo de señalar, que básicamente son ignorancia, incredulidad, pecados no confesados, falta de perdón,
prácticas del ocultismo o estar bajo maldiciones. Si usted puede ahí en casa, yo quiero pedirle que ahí donde está pueda ponerse de pie, aun cuando nosotros no lo veamos, no hay nadie que lo vea, y que usted declare hoy la voluntad de Dios sobre su vida. Y que pueda decirle al Señor: Padre, hoy reconozco que en muchos aspectos desconozco tu palabra, que soy ignorante de tu palabra y por lo tanto desconozco tu voluntad. Y reconozco que eso es culpa mía. Esta noche confieso delante de ti, Señor, que mi incredulidad es un pecado. Me arrepiento y te pido perdón. Y te pido que a partir de hoy, que a partir de este momento, me ayudes a buscar la verdad con más diligencia, de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. De la misma manera, Señor, vengo delante de ti, en el nombre de Jesús, confesando mis faltas delante de ti, reconociendo, Señor, que me he apartado, y te pido que me impartas tu fe. Y quiero, Señor, decir que reconozco que toda autoridad viene de ti, a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de mi incredulidad, quiero reconocer que en verdad tu palabra es la verdad, que la Biblia es la verdad, y que hoy yo declaro delante de ti que yo lo creo. Señor, también quiero pedirte que me ayudes a perdonar a los que me han ofendido. Que no solo me ayudes a perdonarlos, sino a bendecirlos, tal y como tú me perdonas de todas mis faltas. Recibo, Señor, tu perdón. Gracias por perdonarme, Dios. Recibo tu perdón. Atesoro tu perdón. Sé que tú me has perdonado. Sigue hablando a mi corazón y ahora muéstrame si acaso hay una raíz de rebeldía o de amargura en mi corazón. Porque si hay una raíz de amargura, si hay una raíz de rebeldía, esto me aparta de tu voluntad y no quiero vivir fuera de tu voluntad, Señor. Te pido que me ayudes. Te pido que me ayudes en el nombre de Jesús, Señor. Padre, y si yo he participado en prácticas que yo sé que no son de tu agrado y que están expresadas en tu palabra, como el hecho de no visitar adivinos, de no creerle a los que hacen adivinaciones, de no ir en donde no se declara tu nombre, en donde no se glorifica tu nombre, en donde no se reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el suficiente Señor y Salvador. Señor, perdóname. Hoy derribo esas barreras. Hoy declaro que esas barreras caen en el nombre de Jesús y que el ser derribadas me permite acercarme a ti confiadamente, Señor, en donde yo sé que tú no me rechazas, sino que, Padre, tú me abrazas con amor eterno, con amor inconmensurable, Señor, para guardar de mi vida, para guardarme a mí. Hoy declaro
Hoy declaro en el nombre de Jesús que soy libre. Hoy declaro que soy libre de toda maldición. Hoy declaro que soy libre de toda hechicería. Hoy declaro que soy libre de toda brujería. Hoy declaro que soy libre de toda maldición que haya sido impuesta sobre mi vida, o sobre mi casa, o sobre mi familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy declaro que soy libre. Soy libre. Soy libre para alabarte. Soy libre para adorarte y soy libre para bendecirte. Señor, gracias. Gracias, gracias por tantas misericordias y por tantas bendiciones. Alabo y bendigo tu nombre en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. Que Dios los bendiga.